Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 4. Nos tocó el tema extender y refinar el conocimiento y mi equipo está conformado por María Candelaria, Iliana Marián, Sofía Guadalupe, Fátima Cisneros y yo, Alexia. Como introducción, el aprendizaje del conocimiento declarativo y del procedimental requiere mucho más que simplemente recordar la información o desempeñar un procedimiento de manera mecánica. El aprendizaje más efectivo se da cuando los alumnos desarrollan un entendimiento a profundidad del conocimiento importante, de manera que puedan usar ese conocimiento en la escuela y en la vida. Para desarrollar este entendimiento, los aprendedores extienden y refinan el conocimiento que adquieren al principio. Después tenemos el tema para ayudar a los alumnos a desarrollar procesos de razonamiento complejo, el cual son 8 procesos. Y dice: comparación, identificar y articular similitudes y diferencias entre los puntos; clasificación, agrupar las cosas en categorías definibles con base en sus atributos; abstracción, identificar y articular el tema o el patrón en general de información subyacente; razonamiento inductivo, inferir generalizaciones o principios desconocidos a partir de la información o las observaciones. Después tenemos al razonamiento deductivo, que dice usar generalizaciones y principios para inferir conclusiones no declaradas acerca de información o situación específicas. Construcción de fundamento. Construir sistemas de fundamento para las afirmaciones. Después tenemos análisis de errores y dice identificar y articular errores en el pensamiento. Después se encuentra análisis de perspectivas y menciona identificar perspectivas múltiples acerca de un asunto y examinar las razones o la lógica detrás de cada una. Las personas utilizamos inconscientemente cada uno de estos procesos de razonamiento todos los días. Comparamos cosas, llegamos de manera inductiva a conclusiones. Y esto pues es cierto, ya que normalmente siempre estamos en clases razonando si tuvimos alguna duda o si cometimos algún error, o de igual forma siempre cuando se nos presenta alguna duda o preguntamos al profesor o si nuestra compañera nos puede apoyar, pues le preguntamos a la compañera que está ahí cerca de nosotros. Después tenemos principios generales antes de ponerlos en marcha. Aunque los 8 procesos de razonamiento complejo deben enseñarse de manera sistemática y rigurosa, ningún maestro debería echarse a cuestas los 8 en un semestre o en un año escolar. Los alumnos de todas las edades son capaces de aprender y usar todos estos tipos de procesos de pensamiento. Los alumnos más jóvenes, por supuesto, pueden requerir más guía y ejemplo que los alumnos mayores. Y esto es ya que a los alumnos más jóvenes se les presenta pues más dudas, pero pues para eso tenemos al profesor para que nos guíe en cualquier duda que se nos presente. Después tenemos que es más probable que los alumnos incrementen su habilidad para usar diferentes tipos de pensamiento si los maestros en todos los grados y áreas de contenido están usando un lenguaje común, proporcionando experiencias similares y fijando expectativas congruentes que hagan entender a los alumnos que se les hará responsable de adquirir habilidades específicas de razonamiento. Después tenemos que ayude a los alumnos a entender el proceso. Como número 2, dé a los alumnos un modelo para el proceso y cree oportunidades para que él practique el proceso. Cuando los alumnos estudien y usen el proceso, ayúdelos a concentrarse en los pasos críticos y en los aspectos difíciles del proceso. Número 4. Proporciona a los alumnos organizadores gráficos o representaciones del modelo para ayudarlos a entender y a usar el proceso.
Número 5. Use tareas estructuradas por el maestro y estructuradas por el alumno. Y aquí agregamos una imagen sobre los organizadores gráficos, de los cuales dice que ya que tenemos nuestra técnica de estudio, nos va a ayudar a comprender mejor el texto. Y asimismo evidencian estructuras cognitivas, demuestran la visión del conjunto y ilustran de una manera atractiva. Posteriormente tenemos, ¿qué es la comparación? Es el proceso de identificar y articular las similitudes y las diferencias entre los objetos. Dicho de manera más sencilla, es el proceso de describir en qué son iguales y en qué son diferentes las cosas. Y pusimos como ejemplo las manzanas, ya que ambas son manzanas, pero ambas son diferentes, como por ejemplo, una es de color verde y una es de color rojo, y quizás una está más grande que la otra. Después tenemos subtemas, los cuales dice ayuda a los alumnos a entender el proceso de la comparación. Usted puede hacer esto presentando ejemplos de diferentes maneras en las que las personas usan la comparación. Por ejemplo, puede describir una ocasión en la que comparó una película que vio con el libro del mismo título y ganó aprecio renovado por el libro. Y esto, de cierta forma, yo considero que es un grande ejemplo, ya que los libros no siempre van a ser lo mismo que miras en la película. Y en la película siempre se van a saltar quizás los puntos más importantes, porque en la película buscan como resumir todo lo que se ve en el libro. Pero sin embargo, considero que los libros son más interesantes. Después tenemos ayuda a los alumnos a tomar conciencia de la frecuencia con la que se usan las comparaciones en la vida diaria y en el mundo alrededor de ellos. Como subtítulo 2 tenemos de a los alumnos un modelo para el proceso de la comparación y crea oportunidades para que practiquen el uso del proceso. Se recomiendan los siguientes pasos. Número 1. Selecciona los puntos que deseas comparar. Número 2. Selecciona las características de los puntos sobre las que deseas fundamentar su comparación. Número 3. Explica en qué son similares y diferentes los puntos de vista en relación con las características que seleccionaste. Después tenemos el subtema crea oportunidades para que los alumnos practiquen el uso del proceso. Explica y demuestra a los alumnos a cada uno de los pasos en el proceso. Puede hacerlos en forma de pensamiento y en voz alta. Puede decir, vamos a ver, quiero comparar una manzana con una naranja. Ese es el primer paso en el proceso. El siguiente paso es elegir las características que voy a comparar. Creo que elegiré el tamaño, forma, sabor y contenido nutritivo. Después tenemos otro subtítulo que dice, mientras los alumnos estudian y usan el proceso de la comparación, ayúdelos a concentrarse en los pasos críticos y los aspectos difíciles del proceso. Proporcione instrucción y práctica enfocadas con el fin de ayudarlos a evitar los errores y las trampas más comunes. Después tenemos los puntos claves de comparación y dice, la comparación es probablemente el proceso de razonamiento de uso más común en las aulas de preescolar a preparatoria. Una clave para una comparación rigurosa es identificar características que sean significativas e interesantes. Asegúrese de que los alumnos entiendan que el propósito de hacer una tarea de comparación en el aula es extender y refinar el conocimiento. ¿Qué es la clasificación? Es el proceso de agrupar cosas en categorías definibles con base en sus atributos. Dicho de una manera más sencilla, es el proceso de agrupar en categorías cosas que se parecen. Y agregamos una imagen en los cuales están los tipos de clasificación, que se pueden clasificar ya sea los animales, las plantas, los objetos y como diferentes tipos de construcción. Posteriormente tenemos que ayudar a los alumnos a entender el proceso de la clasificación.
Aunque clasificar es un comportamiento natural en los humanos, es una buena idea presentar el concepto a los alumnos para que ellos entiendan el proceso y vean que clasificar objetos de una manera consciente puede tener influencia en su aprendizaje. Comience identificando diferentes formas en las que se usa la clasificación y cuáles ventajas brindan las clasificaciones. Conjunto de pasos generales que los alumnos pueden usar. Número 1. Identificar los objetos que deseas clasificar. Número 2. Selecciona lo que parezca ser un objeto importante. Describe sus atributos clave e identifica otros objetos que tengan los mismos atributos. Número 3. Crea la categoría especificando el o los atributos que los objetos deben tener para pertenecer a la categoría. Selecciona otro objeto, describe sus atributos clave e identifica otros objetos que tengan los mismos atributos. Número 5. Crea esta segunda categoría especificando el o los atributos que los objetos deben tener para pertenecer a la categoría. Número 6. Repite los dos pasos anteriores hasta que todos los objetos estén clasificados y los atributos específicos hayan sido identificados para pertenecer a cada categoría. Número 7. Si es necesario, combina categorías o divídelas en categorías más pequeñas y especifica el o los atributos que determinan la pertenencia a la categoría. A medida que los alumnos estudian y usan el proceso de la clasificación, ayúdenlos a concentrarse en los pasos críticos y los aspectos difíciles del proceso. A medida que los alumnos aprendan a clasificar, existen varias partes del proceso que pueden necesitar atención especial e instrucción enfocada si desea que el proceso llegue a la plenitud de su potencial para ayudar a los alumnos a extender y refinar el conocimiento. Y como punto clave de la clasificación, hacer que los alumnos clasifiquen y luego reclasifiquen suele ser una clave para ayudarlos a darse cuenta de distinciones únicas entre los objetos, las que podrían pasar por alto si solo se clasifican los objetos una vez. Y número 4. Proporcione a los alumnos organizadores gráficos o representaciones para ayudarlos a entender y usar el proceso de clasificar. Para muchos alumnos, un organizador gráfico o una representación puede ser útil para entender y usar el proceso de clasificar. Y aquí tenemos dos tipos de organizadores gráficos, los cuales los tomamos del libro de la presentación, de las exposiciones. El siguiente tema del que vamos a hablar es la abstracción. El proceso de abstracción se construye sobre una habilidad que todos necesitamos para funcionar cada día, la habilidad para reconocer patrones. Y reconocer patrones en la increíble cantidad de información que recibimos, ya sea en la escuela o en actividades cotidianas, nos permite organizar y usar esta información con más prontitud. Ayudar al alumno a entender este proceso. Debido a su complejidad, se debe presentar a los alumnos usando contenidos que les resulten conocidos. Por ejemplo, podemos explicar cómo la abstracción puede ayudarnos a identificar el patrón general de algunas fábulas comunes como la cigarra y la hormiga, o el traje nuevo del emperador, y relacionar los patrones generales con temas de actualidad o con algo que esté pasando o sucediendo dentro de la escuela. Existen dos formas de entender la abstracción. La primera inicia identificando lo que se considera importante o básico para la información o la situación con la que se está trabajando. Número 2, escribir esta información básica en una forma general de la siguiente manera. Reemplazar las palabras que se refieren a cosas específicas con palabras que se refieren a cosas más generales. En otras palabras, es resumir la información siempre que sea necesario. Y número 3, encontrar información nueva o una situación a la que se aplique el patrón general. La forma número 2, este proceso puede plantearse en términos más simples para alumnos más jóvenes. Número 1 es preguntarnos qué es lo importante aquí
¿Cómo puedo decir lo mismo de una manera más general? Número 3. ¿Qué otra cosa sigue el mismo patrón? Y bueno, para que sea más sencillo entender este proceso, este ejemplo es muy claro para realizar este proceso. Pasando al siguiente tema, que es el razonamiento inductivo. ¿Qué es el razonamiento inductivo? El razonamiento inductivo es el proceso de inferir generalizaciones o principios desconocidos a partir de información u observaciones. Dicho en términos más simples, es el proceso de sacar conclusiones generales de información o observaciones específicas. Ejemplo, en el aula llevamos a los alumnos a razonar de manera inductiva cada vez que les pedimos identificar lo que no se ha dicho específicamente o cuando les pedimos que lean entre líneas. Al enseñarles este proceso, aumentamos la posibilidad de que se vuelvan capaces de aprender más que lo obvio y al hacerlo responsables de usar el proceso con rigor. Aumentamos las posibilidades de que generen conclusiones precisas y válidas, tanto en el aula como en sus vidas. Los alumnos necesitan una introducción al concepto de razonamiento inductivo, porque su uso es muy común y sin embargo suele ser incomprendido. La mejor introducción es dar a los alumnos un ejemplo concreto, y podemos dar el siguiente. Entrar al salón, azotar la puerta, arrojar los libros sobre el escritorio y luego cruzar los brazos. Después de un momento, debemos preguntar a los alumnos a qué conclusiones llegaron cuando observaron estas acciones. Luego explicarles que el proceso mental que están usando se llama razonamiento inductivo y es el razonamiento que usa observaciones específicas para llegar a conclusiones generales. Usa tareas estructuradas por el maestro y estructuradas por los alumnos. Cuando los alumnos aprenden por primera vez a trabajar en el razonamiento inductivo y cada vez que el contenido sea complejo, es apropiado usar tareas de inducción altamente estructuradas y supervisar a los alumnos de cerca mientras llevan a cabo las tareas. Puede ser que necesiten ayuda para hacer las observaciones iniciales o para seleccionar partes importantes de la información, para ver las conexiones o los patrones y para generar conclusiones lógicas a partir de esos patrones. Razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es el proceso de usar generalizaciones y principios para inferir conclusiones no declaradas acerca de información o situaciones específicas. Dicho en términos más sencillos, es el proceso de usar afirmaciones generales para llegar a conclusiones acerca de información o situaciones específicas. Todos usamos el razonamiento deductivo a diario. Para dar sentido a nuestro mundo, esto sucede cada vez que aplicamos un principio general a una nueva situación específica y como resultado entendemos algo acerca de esa nueva situación. El razonamiento deductivo es una clave para lograr uno de los mayores objetivos del aprendizaje, la capacidad de transferir conocimientos de una situación a otra. Cuando los alumnos están aprendiendo cómo aplicar principios generales a nuevas situaciones específicas, están aprendiendo a transferir conocimientos. Como número 1 tenemos ayuda a los alumnos a entender el proceso de razonamiento deductivo. Es importante que todos los alumnos entiendan el razonamiento deductivo en un sentido general, es decir, que es un proceso donde se usa información general para sacar conclusiones o hacer predicciones acerca de situaciones específicas. Ilustre la definición con ejemplo de ellos, lo usan a diario. El pensamiento deductivo es el proceso de usar información general para sacar conclusiones acerca de información o situaciones específicas. El pensamiento inductivo es el proceso de usar partes específicas de información para sacar conclusiones generales. Como número 2 tenemos de a los alumnos un modelo para el proceso de razonamiento deductivo y crea oportunidades para que practiquen el uso del proceso.
dé a los alumnos un modelo para el proceso del razonamiento deductivo. Como número 1 tenemos, identifica la situación específica que se está considerando o estudiando. Identifica las generalizaciones o los principios que tienen aplicación en una situación específica. Asegúrate de que la situación específica cumpla con las condiciones que tiene que estar en su sitio para que esas generalizaciones o principios tengan aplicación. Si la generalización o principio tiene una aplicación, identifica lo que se sabe acerca de la situación específica, es decir, qué conclusiones puedes obtener o qué predicciones pueden hacerse. Como punto B, crea oportunidades para que los alumnos practiquen el uso del proceso antes de pedir a los alumnos que practiquen el uso de los lineamientos generales para la deducción. Demuéstrelos en un proceso de pensamiento en voz alta cuando situaciones en las que usted pueda destacar cada lineamiento. A medida que los alumnos estudian y usan el proceso de razonamiento deductivo, ayúdelos a concentrarse en los pasos críticos y en los aspectos difíciles del proceso. Ayuda a los alumnos a volverse cada vez más diestros en el uso del razonamiento deductivo. Es importante que el maestro desarrolle una comprensión de los aspectos claves del proceso y que se asegure que los alumnos estén aprendiendo contenidos académicos que se preste al uso del razonamiento deductivo. Como puntos claves tenemos que el razonamiento deductivo es el proceso de aplicar información general en forma de generalizaciones y principios de nuevas situaciones específicas. Como punto clave 2, tenemos el tercer paso del proceso de deducción que impide a los alumnos que se cercioren de que las situaciones específicas cumplan con las condiciones que tienen que estar en su sitio para que tengan aplicación generalizada o el principio. Algunos educadores afirmarían que no es tan efectivo presentar generalizaciones y principios importantes a los alumnos como 10. Es pedirles que descubran este conocimiento. Proporciona a los alumnos organizadores gráficos o representaciones que los ayuden a entender y a usar el proceso del razonamiento deductivo. 2 organizadores gráficos que pueden ayudar a los alumnos a entender los pasos necesarios para el razonamiento deductivo. Estos organizadores también pueden usarse para ayudar a algunos alumnos a organizar su formación y a seguir los pasos del proceso. Aquí tenemos una imagen que nos muestra cómo podríamos mostrárselos. Este es otra imagen que vendría siendo como un cuadro de doble entrada, por así decirlo. Dice: explicaciones y recomendaciones que puede usarse cuando se planea incrementar la comprensión que tienen los alumnos de este tipo de razonamiento deductivo. Es un nivel muy básico. Uno está haciendo una argumentación categórica cuando saca una conclusión a partir de precisas. Por ejemplo, usted está pensando de manera categórica cuando su pensamiento sigue este patrón. A todos los aviones comerciales tienen extintor de incendio a bordo. Proporciona a los alumnos una manera gráfica de representar. Y este es como ejemplos de cómo puedes presentárselo. Para poder entender mejor la información, poder categorizarla en puntos claves, como poner en una sola fila el qué es, en otra fila los tipos, y así podemos diferenciar en qué partes está la información que... Tipos de errores en el pensamiento. Existen distintos tipos de errores en el pensamiento. Entre ellos están los siguientes: lógica fallida, ataques, referencias débiles y da información. A continuación se va a explicar cada uno de ellos. Lógica fallida. Dentro de la lógica fallida podemos encontrar las siguientes características: contradicción, acción de contradecir o contradecirse. Ocurre cuando un argumento contiene elementos que son opuestos o que se contraponen. Por ejemplo, cuando una persona realiza algo que considera que está bien, pero llega otra persona diciendo que no está. Causa falsa. Supone falsamente que un evento causa otro. Por ejemplo, cada que lavo mi auto llueve. Evadir la cuestión. Ignorar lo que los demás dicen porque creen que no tienen la razón. Por ejemplo, un joven le dice a un maestro que mañana va a llover, pero el maestro le ignora y le dice que no, porque hoy está soleado.
alegar desde la ignorancia, discutir por algo de lo que no están seguros de si fue así o no. Por ejemplo, en una colonia hay un perro que se la pasa haciendo sus necesidades en todos lados. Los vecinos se quejan porque creen que es de una de las personas que viven dentro de la colonia, pero lo que no saben es que el perro llega por sí mismo todo el tiempo, es decir, no tiene dueño. Luego están los ataques. Sus características son alegar contra la persona, que significa rechazar una afirmación sobre la base de datos difamantes, reales o inventados acerca de una persona. Apelar a la fuerza. Apelar a la fuerza es el uso de amenazas para establecer la validez de una afirmación. Incluso puede llegar a una agresión física. Referencias débiles. Sus características son uso de fuentes que reflejan inclinaciones habituales y conformatorias. Algunas veces la información viene solo de fuentes que se seleccionaron como resultado de una inclinación oculta u obvia. Uso de fuentes que carecen de credibilidad. La información relevante para un tema o una cuestión puede provenir de fuentes que carezcan de credibilidad. Es decir, un ejemplo podría ser al investigar un artículo, sabemos que carecen de credibilidad porque cumplen con algunos puntos que se requieren. Desinformación, confundir los hechos. No es poco común que la gente use información que parece estar fundada en hechos, pero que ha sido distorsionada y modificada y ya no es precisa. Aplicar un mal concepto o una generalización. Puede haber errores cuando se malinterpreta un concepto o una generalización, y por eso se aplica de manera inapropiada para explicar una situación o fundamentar una afirmación. Análisis de perspectivas. El análisis de perspectivas es el proceso de identificar perspectivas múltiples acerca de una cuestión y examinar las razones o la lógica detrás de cada una. Dicho en términos más simples, el proceso de describir las razones de los diferentes puntos de vista. Sugerencias y recomendaciones para que los alumnos aprendan a analizar las perspectivas. En el número 1 tenemos ayudar a los alumnos a entender el proceso de analizar perspectivas. Discuta de qué manera las situaciones se ven influenciadas cuando la gente se torna el tiempo para entender las razones que las demás personas tienen para sus perspectivas. El 2, dar a los alumnos un modelo para el proceso de analizar perspectivas y crear oportunidades para que practiquen el uso en el proceso. En el número 3 tenemos, mientras que los alumnos estudian y usan el proceso de analizar perspectivas, ayúdenlos a concentrarse en los pasos críticos y en los aspectos difíciles del proceso, es decir, ir apoyándolos en el proceso del análisis de perspectivas. 4. Proporciona a los alumnos organizadores gráficos o presentaciones para ayudarlos a entender y usar el proceso de analizar perspectivas. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz de aclaración de conflictos, que es la cuestión: un nuevo sistema de transporte colectivo para la ciudad. Perspectiva personal, creo que es una buena idea para la ciudad. Razones lógicas detrás de mi perspectiva personal: el transporte colectivo es una buena idea, ¿por qué? Perspectiva diferente, alguien podría pensar que el transporte colectivo es una mala idea para la ciudad. Razones lógicas detrás de la perspectiva diferente, las razones que pueden ofrecer son: y conclusión o conciencia, de esto aprendí que... Seguimos con análisis de errores. ¿Qué es? Es el proceso de identificar y articular errores en el pensamiento. Este proceso incluye los siguientes pasos. 1. Ayuda a los alumnos a entender el proceso de analizar errores. Los alumnos necesitan entender por qué el proceso de analizar errores es importante en la llamada era de la información. Proporciona ejemplos de situaciones cotidianas con las que los alumnos puedan relacionarse. 2. Da a los alumnos un modelo para el proceso de analizar errores y crea oportunidades para que practiquen el uso del proceso. Requiere que los alumnos tengan una comprensión de los tipos de errores que las personas cometen. Esos pasos pueden servir para ellos. La información que estoy recibiendo es importante o intenta tener influencia sobre mi pensamiento o mis acciones. 2.
¿Hay algo que parezca estar mal con cualquier parte de la información? 3. ¿Qué es 10? ¿Qué está mal? 4. ¿Cómo puedo obtener más o mejor información? 3. Mientras los alumnos estudian y usan el proceso de analizar de errores, ayúdalos a concentrarse en los pasos críticos y los aspectos difíciles del proceso. El grado de éxito que los alumnos tendrán en el uso del proceso de analizar los errores depende de su conocimiento y de su disposición. Por eso deben tener la capacidad para reconocer situaciones en las que se necesite el proceso de analizar errores. 4. Proporciona a los alumnos organizadores gráficos o representaciones para ayudarlos a entender y usar el proceso de analizar errores. Bueno, pues esta es una representación gráfica del proceso de analizar los errores. Ayuda a que los alumnos vean cómo interactúan los pasos del proceso.